Bueno, va, voy a empezar ya, ¿o qué? ¿O no? O te pido que te suscribas, que le des al like y comparte, porque si no, no hacemos nada. Bueno, pues en esta ocasión os voy a presentar una pantalla, ¿vale? Que se pone alrededor del micrófono, como ya habéis visto en la portada, y que seguramente, bueno, en los sitios cerrados os dará uso, pero más os dará uso en los sitios muy abiertos, ¿vale? Entonces, bueno, sabéis que me gusta abrir las cositas con vosotros y tenéis aquí, es muy grande la caja, ¿vale? Es la pantallita, ahí la tenéis, ¿vale? A ver lo que viene dentro, está cerrada, como ya sabéis, me gusta abrir las cosas con vosotros y de hecho, pues bueno, a ver qué tal resulta, ¿vale? A ver lo que hay dentro de la caja y demás. Os dejaré el enlace de donde lo he cogido abajo en la cajita de descripción, ¿de acuerdo? Y voy a abrir la cajita de la marca Audiobags, ¿vale? Y lo primero de todo nos encontramos es una caja que nos lleva dentro, así puedo abrir. Viene todo muy bien puestecito, bien colocado, ahí lo veis, de la marca Audiobags. Imagino que tendrá varias cositas. Aquí tenemos los enganches para acoplarlo al micrófono. Esto será pues las diferentes tuerquecillas para sujetarlo al micrófono, o sea, al pie de micro, perdón, y demás. Tiene todo muy bien envueltecito, la verdad. Joder, pesa bastante, menos mal que al final me compré un pie de micro, porque si no, como ya os dije, lo que es el flexo este no me aguantó el peso del row y me tuve que comprar un pie de micro. Además muy chulo también, de la marca Audiobags. Y esto pesa un quintal, realmente. Joder, con perdón. Esto tiene muchos aparatejos. Esto pesa mucho. Esto es hierro puro. Hierro puro. Canela en ramas esto. Bueno, esto es lo que viene, ¿vale? La cajita, la primera cajita que hemos abierto, ¿vale? Y ahora viene tal que así. Abrimos esto. ¡Ah, no! Pues además viene montado y todo. Mira, qué cosa más bonita, por favor. Es increíble. Lo abro con vosotros, ¿vale? Súper grande. Creía que no iba a ser tan grande, la verdad. Pero me ha sorprendido bastante. Lo que es la almohadilla, lo que es el aislante para los ruidos, es súper grueso. Ahí ya, también viene con un manual, ¿vale? La pantallita ahí, como veis, y aquí está cómo montarlo. Todo muy correcto. Debe de ser muy sencillo, la verdad, no tendrá mayor misterio. Bueno, pues esta es la pantalla en sí. Es para ponerlo alrededor del micrófono, parece ser que anula bastante. Anula bastante, quería decir. Es muy gruesa la espuma, ¿veis? Es bastante gruesa y la verdad es que tiene muy buena pinta. Es todo de hierro. Realmente ahora no me voy a poner a montarlo porque es que si no me pasaría aquí la vida entera. Tengo que mirar las instrucciones, tengo que coger los aparatejos que me vienen y colocarlos en su sitio y demás. Mira, lo estoy empezando a montar, tampoco es que sea muy complicado, ¿vale? Estoy mirando un poquito las instrucciones. Esto sería para sujetarlo. Tampoco pesa mucho, pero bueno, a ver. Luego esto sería tal
Aquí. Ahí va otra rosquita de esas. Y esto irá al pie de micrófono. Ahora no sé dónde lo he comprado, ¿vale? Porque todo lo que estoy utilizando para mi home studio pues lo he comprado yo poco a poco. Y eso no tiene mala pinta. Ya os comentaré a ver qué tal suena y ya me diréis vosotros en los próximos covers a ver qué tal os parece, ¿vale? Pues nada, lo dicho, me quedo aquí montándolo. Luego os dejaré una imagen del pie de micrófono y montadito, ¿vale? Recordad dar like, suscribiros y compartir el vídeo, ¿vale? Por si a alguien le puede interesar esta clase de vídeos. Tenéis una lista, una playlist de todo lo que he estado adquiriendo para mi home studio y demás, ¿vale? Pues los diferentes cositas, los diferentes cacharritos que me he estado cogiendo. El Rode, los monitores, la tarjeta de sonido, cositas varias. Y esta es mi última adquisición, que la tenía hace semanas en la caja, pero como ya os he dicho, no he pasado unos días muy buenos, he estado malita, ya me lo veis en la cara, y así que cuando he podido lo he abierto. Muchas gracias y hasta el próximo unboxing. Madre mía, qué jepeto llevo.